un tema que no he dado en otros años, pero se las estuve preparando, de hecho, todo el año. Estuve leyendo mucho sobre este tema, que es sistema inmune y como psique. Van a ver que la presentación está como muy austera, o sea, tiene diapos, por ejemplo, que son puro texto y así, porque todavía la estoy armando, pero lo importante es como platicarles las ideas principales. Entonces ya más o menos agarré muchísima información y armé un poco una teoría de qué sucede, por ejemplo, con el sistema inmune cuando está bajo estrés, etcétera. Y esta información realmente no la pueden encontrar en ningún otro lugar, ¿sale? Es como lo más, tiene información a la más nueva. Entonces espero que la encuentren interesante y que la encuentren útil para su vida profesional y su vida diaria. Si alguien tiene cualquier pregunta durante la presentación, solo interrúmpanme, ¿sale? Eh, ok, primero me iré un poco lento para explicarles qué es el sistema inmune, porque supongo que la mayoría no está consciente de esto. Eh, el sistema inmune principalmente tiene la función de defendernos contra cosas que nos pongan en peligro, ¿sale? Dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, bacterias, virus, parásitos, hongos y contra ciertos tumores, ¿sale? Entonces nos protege contra el cáncer, nos protege contra agentes infecciosos, sobre todo esas dos cosas. Y también es un sistema que está alerta de cualquier material externo que pueda entrar al cuerpo. Entonces, por ejemplo, ciertos materiales pueden ser vistos como una potencial amenaza y pueden desatar inflamación, como por ejemplo el material que se pone en una cirugía prostética, perdón, en una cirugía, por ejemplo, de cadera o de hombros o lo que sea que les ponen un metal. Eso puede estimular también al sistema inmunológico o cualquier sustancia que ustedes consuman, ¿sale? Entonces, el sistema inmune como que está vigilando todo el tiempo a ver si hay un peligro o una amenaza dentro del cuerpo. Y van a haber varios órganos que conforman al sistema inmunológico. Vamos a tener primarios y secundarios. Los órganos primarios son los que se encargan de la producción de células y los órganos secundarios son los que se encargan del entrenamiento de las células del sistema inmunológico. Entonces, no sé si ustedes conocen algunos de los órganos inmunológicos. ¿Alguien que quiera levantar la mano y decir alguno de los órganos inmunológicos que conozcan? ¿Qué órganos conocen inmunológicos? Farid. O sea, ¿podría ser como el cerebro? Ok, ¿Alguna el parte del cerebro, cerebro? ajá, el cerebro como tal no se considera inmunológico porque no se encarga de la producción de células del sistema inmune, ni tampoco llegan ahí células como para entrenarse y desarrollarse del sistema inmune. Entonces, el cerebro definitivamente sí tiene algunas células inmunológicas y sí puede haber muchas, por ejemplo, en el caso de una meningitis o una encefalitis o algo, o sea, un proceso de enfermedad puede haber muchas células del sistema inmune, pero bajo condiciones normales, el cerebro de hecho se considera, entre comillas, inmunoprivilegiado en el sentido de que casi no llegan células del sistema inmune, ¿sale? Entonces, fue buen intento, pero no lo vamos a considerar. Ana Pau. Según yo, las amígdalas y los ganglios Okay. y vasos linfáticos son como Okay. parte de, ¿no? Sí, esos que mencionas, los ganglios linfáticos como tal son considerados órganos linfáticos secundarios. Entonces, estos secundarios es donde les digo que llegan las células como a entrenarse y donde ven contra qué se puede montar una respuesta inmunológica. Por ejemplo, lo que les llaman antígenos, o sea, buscan cosas del medio externo que estén entrando a nuestro cuerpo y a veces se colectan en los ganglios linfáticos y ahí es donde se entrenan. ¿Sale? Antonio. Pues iba a decir lo mismo que Ana Pau, pero le Ok. iba a agregar la glándula timo. El timo, sí, el timo es un órgano linfoide primario, ¿sale? Entonces, el timo es muy importante porque ahí es parte de la maduración de las células del sistema inmune, la maduración inicial.
Entonces, cuenta como un órgano linfoide primario, ¿sale? Entonces, timo es uno de los más importantes. Y, Ángela, Las placas de Peyer. placas de Peyer. Ok, placas de Peyer igual es parte del tejido linfoide asociado a mucosa, junto con los ganglios linfáticos, son considerados órganos linfoides secundarios, ¿sale? Otros secundarios que vamos a tener va a ser el vaso, que tenemos aquí en el lado izquierdo, abajo de las costillas. Si lo sienten aquí, ahí tienen el vaso. El vaso es muy importante para las respuestas sanguíneas, inmunológicas. Y Anasov, no sé si conoces otro. Creo que faltaba acá médula ósea, ¿no? Y médula ósea, exacto. Médula ósea junto con el timo son los órganos linfoides primarios. Muy bien. Entonces, en médula ósea se forman inicialmente como todas las células del sistema inmune y luego algunas se van a timo y terminan su maduración primaria ahí, ¿sale? Esos van a ser sobre todo linfocitos, ¿sale? Entonces, esos son como los órganos linfoides que tienen que conocer. Va de nuevo, entonces es médula ósea. La médula ósea es todo lo que está dentro de los huesos, como un tejido sanguíneo dentro de los huesos que es muy importante para la formación de células, sobre todo células madre. Y luego ya algunas de estas células maduran ahí, otras maduran en el timo, viajan por el torrente sanguíneo hacia el timo, que está a la altura del tórax, muy atrás de la caja torácica, y en el timo se convierten ya en linfocitos T, que son un tipo de células especializadas que ustedes no tienen que conocer a fondo. Y luego los órganos linfoides secundarios es donde esas células ya especializadas, tanto las que salen del timo como las que salen de médula ósea, van a prepararse como para la guerra cuando hay un problema de peligro en el cuerpo, por ejemplo, una infección o cuando hay un tumor o lo que sea, se entrenan en esos órganos y ya luego salen de sus órganos ya preparadas para atacar lo que sea que tienen que atacar. ¿Sale? Entonces, eso es como un panorama general de los órganos y un panorama muy general de las células son estas tres que van a ser como las células progenitoras. Estas dos salen a partir de una célula madre y se van a subdividir en mieloides y linfoides. Como les decía, las mieloides son las que maduran ya directamente al salir de la médula ósea y las linfoides son las que tienen que viajar al timo y madurar ahí. ¿Sale? Ya las linfoides se pueden subdividir en linfocitos B, linfocitos T, etcétera. Y lo que tienen que saber es que los linfocitos B son los que producen anticuerpos, ¿sale? ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son fracciones moleculares que se unen a antígenos y los neutralizan, ¿sale? Se pueden unir también a patógenos y neutralizarlos. Entonces pueden neutralizar bacterias, virus, etcétera, y son como, hagan de cuenta como misiles que dispararan un tanque. El tanque sería el linfocito B y los anticuerpos serían los misiles, ¿sale? Los linfocitos T, en cambio, producen otra cosa que son citocinas. Las citocinas, se las pongo aquí en negro, entonces, linfocitos T, citocinas, van a ser moléculas que se van a encargar de la comunicación química entre una y otra célula, ¿sale? Entonces es como el lenguaje que ellos hablan, van a hablar a través de citocinas y sus receptores, y así pueden dar instrucciones de qué se tiene que hacer, ¿sale? Entonces los linfocitos T funcionan un poco como los generales. Y luego las células del sistema mieloide, que son estas, son como los soldados rasos. Entonces aquí tenemos los tanques, que son los linfocitos B. Los linfocitos T son como los generales que dan las órdenes. Y luego todas las células que salen de la línea mieloide, que ya madura desde que sale de médula ósea, estos van a producir sustancias que directamente pueden atacar a patógenos y a tumores, ¿sale? Entonces, ¿qué sustancias pueden producir? Todo tipo de químicos que se les ocurra y generalmente los van a tener guardados en unas cosas que se llaman gránulos. Entonces, estas células se conocen también como granulocitos y son células que pueden liberar el contenido de sus gránulos que tienen químicos como histamina, a veces pueden tener neuroquímicos como serotonina, o sea, diferentes químicos que tienen acciones y esas acciones pueden causar muerte celular tumoral, pueden causar daño en parásitos, etcétera. O sea, pueden liberar el contenido de sus gránulos
y causar todo tipo de daño. También algunas de las células que pueden causar ese daño se llaman citotóxicas. Déjenme ponérselas aquí. Las células citotóxicas, que incluyen estas, van a causar directamente muerte celular. Entonces son muy buenas, por ejemplo, matando tumores. ¿Sale? Citotóxicas. Entonces, estas células son así como asesinos que llegan y matan a células que están invadidas por bacterias o por virus para que no se sigan difundiendo esos virus, y pueden causar muerte también de células que se volvieron tumorales, ¿sale? Entonces, ya conocen ahora el ejército de células y ya conocen los órganos, ¿sale? Igual, cualquier duda que tengan conforme avanza la presentación me preguntan, pero esto es un panorama como muy general que les puede servir a ustedes para entender cómo funciona el sistema. Lo que ustedes tienen que saber es el impacto que tiene el estrés y ciertas emociones sobre cómo funciona ese sistema, ¿sale? Les quería preguntar, ¿ustedes creen que el sistema inmunológico se comunica con otros sistemas como el sistema nervioso y el sistema endocrino? O sea, ¿creen que pueden comunicarse esos tres sistemas entre ellos? ¿O cada sistema está separado uno de otro? Se ¿Qué opinan comunican. ustedes? Ajá, ¿alguien que levante mano? Ok, voy a llamar a personas individuales. Bueno, Antonio, ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Profesor, es sí, que no, se me cortó. no te preocupes. ¿Crees que el sistema nervioso está completamente aislado o crees que se comunica con el sistema inmunológico, con otros sistemas como el sistema que se encarga de la producción de hormonas, que se conoce como el sistema endocrino? O sea, ¿crees que estos tres sistemas, el sistema Se inmunológico que comunican acabamos de entre ver? sí. Yo creo Exactamente. que se comunican entre sí porque debe de haber una comunicación, si no, no podemos Exacto. funcionar bien. Exacto. O sea, todos los sistemas del cuerpo están, digamos que, en contacto uno con el otro y tienen la habilidad de reconocer los mismos mensajeros químicos. Entonces, por ejemplo, los mensajeros químicos como las citocinas, que ya dijimos que se producen por los linfocitos, puede haber receptores para esas citocinas en neuronas. Entonces, las neuronas saben cuando se están produciendo esas moléculas en exceso. ¿Y qué respuestas conocen ustedes que creen que pudieran estar ligadas con el sistema nervioso y que pueden ser inducidas por el sistema inmunológico? O sea, por ejemplo, ¿qué respuestas en una infección creen que puedan estar llevadas a cabo por el sistema nervioso a pesar de que las moléculas que lo inducen son moléculas producidas en el sistema inmunológico? No sé si a alguien se le ocurre algún tipo de respuesta que ocurre en las infecciones, y que realmente está liderada por el sistema nervioso. Igual alguien que levante la mano como para sugerir ideas. ¿Qué nos pasa cuando tenemos una infección? ¿Qué síntomas tienen? ¿Qué cosas les sucede? Ana Pau. Pues va desde tener temperatura hasta que se inflamen los órganos que están como con la infección, ¿no? Exacto. Entonces, una de las respuestas es la que dijiste, que es fiebre, ¿no? Tener la respuesta de fiebre. Y la respuesta de fiebre justo está inducida por el sistema nervioso. Entonces, el hipotálamo produce ciertas cosas como norepinefrina y otras catecolaminas que ustedes ya saben que son. Y esas catecolaminas se producen en exceso cuando tenemos fiebre. Entonces, el cerebro como que sí está en comunicación con lo que está pasando durante una infección. Y por eso es interesante ver que el cerebro lo clasifican como un órgano que no es inmunológico, pero sí puede participar a la par con lo que sucede durante una respuesta inmunológica, por ejemplo, induciendo la fiebre, ¿sale? Entonces, la respuesta de fiebre puede comenzar en el cerebro. Y entonces, esa comunicación entre sistemas es lo que nos permite como tener una mejor regulación de lo que está sucediendo. Y esto permite controlar cuándo se prende el sistema inmunológico y cuándo se apaga a través de acciones de hormonas y a través de acciones de neuropéptidos y neurotransmisores.
¿sale? Algo que es muy interesante es que los sistemas inmunológicos y el sistema nervioso y endocrino evolucionaron juntos. Ya llevan casi 1 billón de años desde que evolucionaron. Entonces, como han evolucionado tanto tiempo juntos, por eso pueden hablar, digamos, los mismos idiomas. O sea, tienen receptores para entender lo que se produce en el otro sistema. Y eso quiere decir que las células del sistema inmune tienen receptores para hormonas también. Y las células del sistema inmune pueden producir hormonas también. Entonces, este lenguaje es como compartido entre los tres sistemas y eso permite que haya como un entendimiento muy claro durante cualquier tipo de reacción inmunológica. ¿Sale? Finalmente, para cerrar esta introducción, los fundadores de este campo en el cual se trata de entender el punto de vista psicológico y cómo impacta en el sistema inmune fueron dos científicos, Robert Adler y Nicholas Cohen. Estos dos científicos son americanos. Me parece que uno ya falleció y el otro todavía sigue vivo. Ellos fundaron este campo que se conoce como psiconeuroinmunología o lo pueden encontrar también como psiconeuroinmunoendocrinología. Y ellos se dieron cuenta de que hay una conexión entre el cerebro, las emociones y el sistema inmunológico. Tardó mucho tiempo poder concretar experimentos para poderlo probar y ellos fueron como los primeros en hacer experimentos muy, muy fuertes que pudieron probar esto. Se hizo más o menos en los 70s y como que el mundo todavía no estaba listo para esta revolución, entonces ya pasaron 50 años y todavía mucha gente en la ciencia no quiere aceptar el hecho de que están conectados estos sistemas. Entonces, hay todavía mucha resistencia a pesar de que hay evidencia a favor y esto hace que como que no pueda avanzar todavía bien el campo, ¿sale? Pero para que sepan la historia, pues ellos en ratas demostraron que la producción de anticuerpos podría regularse por componentes inmunológicos, ¿sale? Como el estrés, pudieron demostrar el efecto placebo inmunológico también y demostraron muchas cosas que fueron como muy interesantes para su época y luego la gente se olvidó de ellas, ¿sale? Ellos descubrieron que las neuronas directamente liberan neurotransmisores y los neurotransmisores pueden tener un impacto en receptores para neurotransmisores de las células inmunológicas. Y con eso pueden controlar el grado de inflamación, liberando diferentes neurotransmisores. ¿Sale? Y bueno, nos encontramos en un punto donde otra vez la gente se comienza a interesar sobre las interacciones psiconeuroinmunodendocrinológicas. Y entonces ahorita otra vez como que se retomaron muchas de esas ideas y el avance sigue siendo lento, pero poco a poco ahí vamos, ¿sale? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda sobre sistema inmunológico y la comunicación tridireccional entre sistemas. Si alguien tiene cualquier pregunta, por favor levante la mano ahorita y si no, para seguir No, avanzando. Ok, perfecto. Voy a seguir avanzando para hablar sobre el efecto del estrés y el sistema inmunológico. Entonces, aquí hemos hablado de dos tipos de estrés, que es el estrés agudo y el estrés crónico, pero ahorita les voy a mencionar un poco más sobre tipos de estrés, me voy a ir más en detalle. Nada más así como muy, muy básico. ¿Alguien me puede recordar la diferencia entre estrés agudo y estrés crónico? ¿A partir de cuándo se considera crónico y a partir de cuándo se considera agudo? Fer. Pues según yo, la diferencia es que el crónico pues ya es más alargado, o sea, ya tiene más tiempo sucediendo y el agudo es, por ejemplo, que pasa alguna situación repentina y tienes ese estrés, un examen o un evento natural, algo así. Exacto. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que ya se considere estrés crónico? No sé si recuerdas, Fer. Es que recuerdo que eran meses, pero no sé si no eran 3 meses, o era un mes nada más. Ajá. Si se dan cuenta, aquí en la diapositiva clasifican crónico como un estrés que dura de meses a años y lo clasifican agudo como de minutos a horas. Pero si se dan cuenta, no hay una clasificación por días. Entonces, por ejemplo, si cae un estrés 1 o más días, no sabríamos con esta clasificación si lo clasificaríamos como agudo o como crónico.
Entonces, la clasificación que yo les diría que tuvieran es, si el estrés dura menos de un día, es agudo. Si dura más de un día, ya la clasifíquenlo como crónico, ¿sale? Entonces, 24 horas debe ser un buen parámetro. Si alguien tiene un estrés por más de un día, está estresado, tiene una respuesta estresora ante un evento estresante por más de un día, eso ya se considera estrés crónico, ¿sale? Si es menos de un día, todavía lo pueden clasificar como estrés agudo, ¿sale? Aunque dure muchas horas, vamos a seguirlo clasificando como estrés agudo, ¿sale? Para fines de esta clase. No sé si con eso te contesté, Fer. Sí, gracias, profe. Sí, ok. Entonces, tomando en cuenta esa clasificación, es diferente el impacto que tiene el estrés agudo que el estrés crónico en el sistema inmune, ¿sale? No es lo mismo estar estresado algunas horas que estar estresado varios días, ¿sale? Eso va a tener un impacto muy diferente sobre nuestra respuesta inmunológica. Solomon lo resume bastante bien diciendo que tenemos diferentes receptores para hormonas de estrés en diferentes órganos, ¿sale? Entonces, podemos decir que hay dos tipos de receptores generales para glucocorticoides. El tipo 1 es para mineralocorticoides y sobre todo va a estar beneficiado por catecolaminas. Entonces, como que las catecolaminas potencian a este receptor tipo 1 de los glucocorticoides. Este receptor es de alta afinidad pero baja potencia y eso va a permitir que la potencia principal sea de catecolaminas. Si es de catecolaminas, ustedes se imaginan que el receptor 1 de glucocorticoides esté presente más en qué tipo de estrés, en el crónico o en el agudo. ¿Cuál de estos dos tipos de estrés se imaginan que sea más importante la participación de catecolaminas? ¿El agudo, que dura menos de un día, o el crónico, que dura varios días? ¿En cuál de estos dos creen que las catecolaminas sean más importantes? Igual, alguien que quiera levantar la mano, voy a bajar la de Fer, que acaba de participar, pero alguien que quiera adivinar, las catecolaminas serían más importantes para el estrés de tipo agudo o crónico, según lo que hemos estado viendo en la clase. Ok, déjenme llamar a personas. Jera. Es que lo estoy pensando, pero la verdad no estoy seguro, la verdad. No te preocupes, si quieres adivina. ¿Agudo? Exactamente. Es muy importante, si se quedan con algo de la clase, que las catecolaminas, como la adrenalina, entre ellas adrenalina, por ejemplo, son producidas en la respuesta de estrés, sobre todo en la aguda, ¿sale? Que dura minutos a horas. Y en cambio, el cortisol y los glucocorticoides se producen en la crónica, que va a durar días, ¿sale? Entonces, las catecolaminas se producen en el estrés agudo y van a potenciar los receptores tipo 1 glucocorticoides, que casi no van a tener un efecto sobre el sistema glucocorticoide porque es de alta afinidad pero baja potencia. Y como la potencia es tan baja, el cortisol no tiene tanto un efecto en ellos. Y lo que sí puede ayudar es ayudar a que las catecolaminas, los receptores tipo 1, ayudan a que las catecolaminas tengan todavía más efecto del que tienen. Entonces se puede decir que en el estrés agudo, las catecolaminas tienen mucho impacto, ¿sale? Entonces casi las catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina tienen todo el impacto ahí. Podemos decir que eso es en las primeras 24 horas de un estrés. Y en este caso el cortisol todavía va a estar en concentraciones bajas y las catecolaminas van a estar en concentraciones altas, ¿sale? ¿Quién me puede dar un ejemplo de un momento donde tenemos un estrés agudo durante el día? Vimos varios antes, pero es importante repasarlos. ¿Cuáles serían ejemplos de eventos estresantes agudos que podemos tener durante el día? Aquí estamos hablando de eventos que duran minutos, segundos o por lo mucho algunas horas. Ana Paula. Pues, por ejemplo, llegar tarde a una clase durante la semana, o sea, que llegue Exacto. tarde y tenga tiempo y...
Exacto. Vas llegando tarde, te da taquicardia, vas corriendo. Eso sería un ejemplo de un estrés agudo. Javier. Un asalto. Sí, un asalto, aunque el asalto podría darte estrés postraumático. De hecho, casi siempre lo da. Y ese estrés postraumático ya puede hacer que el estrés no sea tan agudo. Pero en el momento del asalto, eso sí contaría como un estrés agudo. ¿Sale? Pau. ¿El tráfico? El tráfico, exacto. El tráfico es otro ejemplo de un estrés agudo que enfrentamos todos los días. Entonces, en estos casos, las catecolaminas como adrenalina y noradrenalina son las que van a dominar. Y como dominan, estas van a tener un impacto sobre la respuesta inmunológica. Pero aquí lo interesante es que no van a deprimir. No hay problema, Alondra. No van a deprimir la respuesta inmunológica, la van a potenciar, o sea, van a incrementar nuestra respuesta inmune. Y esto se piensa que era porque cuando evolucionamos y teníamos estrés de tipo agudo, era generalmente en una situación de lucha o huida, que es cuando tenemos el estrés agudo. Entonces, la famosa respuesta de lucha o de huida. Entonces, si estamos luchando con alguien y tenemos una herida, probablemente esa herida se va a infectar por bacterias. Entonces, en el estrés agudo, nuestro cuerpo evolucionó para tener potenciado el sistema inmunológico y prevenir una infección. Entonces, cuando tenemos un estrés agudo, nuestro sistema inmunológico, de hecho, se potencia, se vuelve más fuerte. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estamos o luchando o estamos huyendo de una amenaza. Vamos a suponer que estamos luchando contra un depredador como un león. Si ese león nos causa una herida por una garra o una mordida, entonces vamos a estar infectados por bacterias y tenemos que montar una respuesta inmunológica contra esas bacterias. Por eso tenemos que tener nuestro sistema inmunológico activado, ¿sale? Lo mismo si estamos huyendo de un león, el león nos alcanza y nos muerde, nos va a causar heridas. Entonces, por eso se potencia, la acción de las catecolaminas van a potenciar al sistema inmune, ¿sale? Y acuérdense, esto a lo mucho dura algunas horas. O sea, ¿cuánto tiempo puedes estar huyendo de un depredador? A lo mucho algunas horas, pero no más que eso, ¿sale? ¿Cuánto tiempo puedes estar luchando contra un depredador? A lo mucho algunas horas, pero no más, ¿sale? Entonces, eso es más o menos para que entiendan el concepto de estrés agudo y sistema inmune, ¿vale? ¿Qué sucede a nivel genético? Perdón por la diapositiva llena de texto y que todavía no tengo limpia la diapositiva, pero hay una cosa que se llama respuesta transcripcional a la adversidad, ¿sale? ¿Quién me puede decir qué es la transcripción de genes? Cuando hablamos que los genes se transcriben, ¿qué está sucediendo a nivel genético? O sea, ¿qué pasa con nuestros genes para que estos puedan producir, por ejemplo, proteínas? ¿Qué sucede con los genes? ¿Alguien que quiera levantar la mano? A ver, Ana Pau. Es lo que pasa con el de ARN mensajero a ADN, ¿no? Para después pasarlo a las proteínas. Pues sí, excelente. Y te felicito porque siendo psicóloga, el hecho de que sepas eso, o sea, me dice que sabes bastante, porque no muchos psicólogos saben eso. Ángela, no sé si vas a decir algo más. Sí, también es portadora de la información de la proteína, del gen que es codificado, que es el ADN. Sí, así es. Entonces, lo que es la transcripción es básicamente tomas genes y los conviertes en un mensaje intermedio antes de producir proteínas, ¿sale? La mayoría de las funciones celulares se llevan a cabo por proteínas. Para poder producir esas proteínas, partes de una librería de genes que todas las células tienen, ¿sale? Todas las células de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que indica cuáles genes se transcriben y cuáles no? Lo que va a indicar cuáles genes se transcriben son cosas como las hormonas y los neurotransmisores. Entonces, ciertas hormonas dictan que se transcriban ciertos genes para producir la proteína que sintetizan y otras hormonas piden que esos mismos genes se apaguen, ¿sale? Entonces, es como un prendido y apagado de genes dictado por hormonas. En este caso, ¿cuáles serían las hormonas del estrés agudo que estarían dictando qué genes se apagan y qué genes se prenden? Alguien que igual levante la mano. Según lo que dijimos antes, en el estrés agudo se producen
ciertas hormonas. ¿Qué hormonas son estas? Y obviamente estas hormonas van a tener efectos en todas las células del cuerpo. Entonces, estas hormonas dictan que se prendan y se apagan algunos genes, pero ¿alguien que me pueda recordar cuáles eran estas hormonas? ¿Antonio? Si mal no recuerdo, ¿era el cortisol una de ellas? Ok, cortisol es más de estrés crónico, ¿sale? Acuérdate que los glucocorticoides, como el cortisol, son más de estrés crónico, pero hay unas hormonas de estrés agudo, que es decir, en las primeras 24 horas se elevan mucho, cuando el cortisol todavía no se eleva tanto. ¿Te acuerdas cuáles eran esas? Las mencionamos ahorita. Ok, Ana Pau. La adrenalina y la noradrenalina. Exactamente, las catecolaminas. Entonces, adrenalina y noradrenalina son las hormonas del estrés agudo. Esas son las que se elevan y esas son las que van a cambiar cuáles son los genes que se traducen en todas las células del cuerpo. Y en el sistema inmunológico, ¿cuáles son los genes que van a beneficiar? Van a beneficiar genes que son proinflamatorios, o sea, genes de inflamación. ¿Por qué? Porque en la respuesta aguda, acuérdense que el sistema inmunológico se exacerba. O sea, queremos mucha respuesta inmunológica porque nos estamos defendiendo de posibles ataques que vienen de afuera. Sale como una mordida de un depredador que pueda tener bacterias en la boca del oso o del león o lo que sea que nos esté mordiendo. Entonces, se van a activar genes que favorecen la inflamación y esos genes que se activan se conoce como la respuesta transcripcional a la adversidad. Eso incluye respuesta transcripcional inmunológica a la adversidad, ¿sale? Se piensa que más del 50% de los genes, aquí se los pongo, más del 50% de los genes del sistema inmunológico pueden ser regulados por estas hormonas catecolaminas. Entonces podemos prender muchísimos genes que se asocian con la respuesta inmunológica, ¿sale? Cuando estamos bajo estrés agudo, ¿de acuerdo? ¿Qué tan rápido es esta respuesta? Normalmente toma 30 minutos en activarse. Entonces, después de que tenemos la elevación de catecolaminas por un estrés agudo, pasa 30 minutos para que ya podamos ver los efectos en el cuerpo de esos genes que se están prendiendo. Eso incluye que vamos a ver inflamación en la sangre, ¿sale? Vamos a ver muchas células movilizándose en la sangre para protegernos. Vamos a ver citocinas, que son las moléculas a través de las cuales se comunica el sistema inmune. Y vamos a ver todo tipo de reacciones como anticuerpos también elevarse. Una de las cosas que más se eleva en la sangre son estas células que son los neutrófilos, que son las primeras células en llegar a un sitio infectado, ¿sale? Aquí los tenemos. Son un tipo de granulocitos y son los neutrófilos. Estas son las células que más rápidamente llegan y montan respuestas contra bacterias, por ejemplo. Entonces, vemos una elevación de neutrófilos en los primeros momentos. También vamos a ver que aumentan, pero no tanto en la sangre, sino en tejidos, ciertos linfocitos y ciertos monocitos, ¿sale? Entonces, como que migran más fácilmente a los tejidos y esto ayuda a que haya una respuesta inmunológica preparada para combatir infecciones, ¿sale? Y van a incrementar las acciones de estos. Hay una cosa que se llama fagocitosis, que es que las células inmunológicas pueden comerse a las bacterias, por ejemplo. Entonces, incrementa la fagocitosis. Las células inmunológicas se tragan a los virus y a las bacterias. Y puede incrementar una cosa que se llama presentación antigénica, que es cuando las células inmunológicas alertan a otras células de que hay un invasor. Y eso se conoce como presentación antigénica, donde células del sistema inmunológico innato, que son las de los órganos linfoides primarios, como los granulocitos, pueden alertar a células del sistema inmune adaptativo, que son los linfocitos que salen del timo, y les dicen, oye, tenemos un invasor, aguas. Y esto hace que los linfocitos comiencen a producir citocinas como locos para activar a todo tipo de células y montar una respuesta inmune, ¿sale? Eso sucede en el estrés agudo, ¿vale? Ok. Entonces, eso es como lo más importante. También sabemos que disminuyen linfocitos que apagan la respuesta. Entonces, estos linfocitos se conocen como reguladores y estos se van a apagar. O sea, ya no tienen acciones tan importantes. Y en cambio, aumentan los efectores. Los efectores son los que están muy activados.
Entonces, hay mucha activación del sistema inmunológico ante un estrés agudo. ¿Por qué funciona esto? Porque las catecolaminas que se activan en el estrés agudo actúan en receptores adrenérgicos en células inmunes y favorecen que ciertos factores de transcripción como NF-κB, los factores de transcripción son moléculas proteínicas que van a favorecer que se activen ciertos genes. Entonces, factores de transcripción como algunos, como el NF-κB, incrementan y esto hace que se produzcan más moléculas proinflamatorias, ¿sale? Con eso aumenta la producción de citocinas, la liberación de gránulos, el reclutamiento de células inmunológicas a ciertos sitios, por ejemplo, las heridas. Todo esto sucede en un estrés agudo, ¿sale? Por eso si tenemos un accidente de coche, pues normalmente antes del accidente tenemos mucho estrés agudo y eso hace que nos podamos defender en nuestras heridas, por ejemplo, posterior al choque, ¿sale? Ok, ahora, los glucocorticoides al inicio son activadores porque, como les decía, funcionan en el receptor tipo 1. Entonces, van a incrementar la producción de anticuerpos. ¿Cómo? Activando más a los linfocitos B, que son los tanques que producen los anticuerpos. Y esto lo hacen a partir de linfocitos B vírgenes. Los vírgenes son los que todavía no se topan con la amenaza, que se producen directamente en la médula ósea. Entonces, los glucocorticoides, cuando hay un estrés agudo, se combinan con las catecolaminas y favorece que se reproduzcan más estos linfocitos B y que produzcan más anticuerpos. Y vamos a producir también más hormonas que son activadoras del sistema inmunológico ante un estrés agudo. Ejemplos de estas hormonas son oxitocina, prolactina, hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Alguien me puede recordar la oxitocina? ¿Qué saben de ella? ¿Qué se acuerdan sobre la oxitocina? ¿Por qué es importante la oxitocina y cuándo se produce bajo condiciones normales? O bajo condiciones especiales, digamos. ¿Qué otros efectos tiene la oxitocina que no sean inmunológicos? Fer. No es que la oxitocina como que forma por ejemplo, cuando una vez leí que cuando tenías, por ejemplo, intimidad con una persona, la oxitocina hacía que como que hubiera este vínculo de apego, como que esta sensación. Exactamente. Entonces la oxitocina se va a producir mucho cuando tienen una relación fuerte con una persona, una relación monogámica. Van a estar produciendo cantidades elevadas de oxitocina. Algunas personas lo llaman la hormona del enamoramiento, ¿sale? Cuando te enamoras mucho de una persona, sobre todo en etapas posteriores, se produce mucha oxitocina, ¿sale? También cuando se forma un vínculo muy fuerte con otra persona, por ejemplo, ciertos casos de amistad pueden inducir alta producción de oxitocina y ciertas condiciones de sociabilidad, ¿sale? Entonces, eso también nos puede elevar, digamos, las defensas cuando estamos bien en una relación monogámica, cuando se están llevando bien con su pareja o cuando están teniendo buenas relaciones con amigos, eso va a incrementar oxitocina. Entonces, ya saben que la oxitocina, que suena como oxígeno, como el oxígeno que te dan las relaciones sociales buenas, eso te aumenta tu respuesta inmune, ¿sale? Te protege contra infecciones y contra cáncer. Es la hormona del apego, exactamente. Entonces, también se va a elevar la prolactina. La prolactina es la misma hormona que se eleva cuando la mamá le da pecho materno al bebé. Y entonces, pues es interesante también que eso puede elevar la respuesta inmune. Entonces, un estrés agudo te la eleva también, pero también, por ejemplo, cuando la mamá da leche materna al bebé, su sistema inmunológico mejora, ¿sale? Y se sabe que las mamás que dieron pecho materno están protegidas para ciertos tipos de cánceres a futuro, ¿sale? Como el cáncer de mama. Entonces, supongo que la prolactina tiene mucho que ver con eso. Y la hormona de crecimiento, recuerden que es la que vimos en la clase de problemas de crecimiento y se va a producir mucho durante el sueño. Entonces, las personas que duermen bien producen mucho hormona de crecimiento y factor de crecimiento similar a la insulina, que es como la hormona de crecimiento junior. Estas dos hormonas se producen mucho durante el sueño profundo y
estimulan al sistema inmunológico. Entonces, una persona que duerme bien va a tener mejor inmunidad gracias a esas hormonas. Pero estas también se elevan ante un estrés agudo, ¿sale? Entonces, estrés agudo y hormonas que elevan la respuesta del sistema inmune, ¿sale? Ok. Listo. Y vámonos ahora con otros efectos de los glucocorticoides ante un estrés agudo. Una de las cosas que hacen es que se repliquen también otras células como los linfocitos T, que son los generales, y lo que hacen es que agarran a linfocitos T vírgenes y aumentan el receptor que hace que proliferen. Entonces, ese es otro efecto de los glucocorticoides cuando están en niveles bajos y cuando están actuando junto con catecolaminas, ¿sale? Entonces, proliferan las células que son como los generales y que dan las órdenes del sistema inmune. Eso normalmente ocurre en las primeras 2 horas que llega un antígeno nuevo. Ya después de esas 2 horas es muy difícil que puedan proliferar ante glucocorticoides, ¿sale? Entonces, alguien que levante la mano y me resuma, alguien de los que no ha participado, alguien que levante la mano y me resuma qué sucede durante el estrés agudo, así como un resumen muy, muy general con la respuesta inmunológica y el estrés agudo, ¿qué sucede? Si vamos a hacer un resumen de lo que dije ahorita, el estrés agudo nos beneficia la respuesta inmunológica o la empeora. ¿Y por qué? Ok, voy a llamar a alguien. Creo que había llamado no, sí, Alex, ¿sigues tú? La empeora, ¿no? No. ¿Sala? Puedo escuchar. ¿Qué? Te escuchamos. Sí. ¿Por qué me manda? Si quieres, escribe en el chat. Si no funciona tu micrófono, puedes escribir en el chat. Y te leemos. Ok, vámonos con quien sigue. Anasov. ¿Dirías que el estrés agudo mejora o empeora la respuesta inmunológica? Pues el hecho de que el estrés agudo genere esas hormonas, pues yo diría que lo mejora, ¿no? O sea, Sí. siendo el estrés agudo no tan como problemático como un estrés ya más grave, pues, y como de corto tiempo, yo diría que lo mejora. Sí. Entonces, lo que tienen que llevarse de mensaje, ¿sale? Para los que no pusieron atención en la última media hora, es el estrés agudo que dura menos de un día, ¿sale? Cualquier estrés que dure menos de un día mejora la respuesta inmunológica, ¿sale? Te la va a potenciar, ¿vale? Eso es lo que tienen que llevarse de mensaje, ¿sale? ¿Cómo lo hace? A través de catecolaminas y a través de una acción leve de los glucocorticoides, pero sobre todo va a ser por el efecto permisivo de las catecolaminas que se producen en el estrés agudo. ¿Y por qué se eleva? Para protegernos de ciertos riesgos como heridas o cosas que pueden infectarnos durante un estrés agudo, que es la respuesta de lucha o huida. ¿Sale? Prepararnos ante ciertas amenazas. Ok. Vámonos con el estrés crónico. ¿Sale? Ok. Sala, pusiste, profe, fui al baño rápidamente y no escuché la pregunta. Ok, te cambio de pregunta. ¿El estrés crónico cuánto tiempo dura? ¿Después de cuánto tiempo se considera estrés crónico? No sé si estás con nosotros, Sala. Ok, creo que no. Nada más recordando, cuando se programa por una semana más. No.
Acuérdense que pusimos al inicio de la clase el límite en 24 horas, ¿sale? Entonces, antes de 24 horas se considera estrés agudo. Más de un día es estrés crónico, ¿sale? Entonces, aquí lo vamos a llamar estrés crónico mediano cuando es crónico porque dura más de un día, pero aquí va a ser mediano porque dura menos de una semana, ¿sale? Entonces, es un estrés crónico que va a durar más de un día, pero no más de una semana, ¿sale? Es algo que nos va a estar estresando, pero tampoco demasiado tiempo. Igual, alguien que me quiera dar ejemplos de eventos que nos pueden estresar por más de un día, pero por menos de una semana, ¿qué tipo de eventos pueden vivir que sean La estresantes semana de por... exámenes, ¿no? A ver, Fari, ajá, si La quieres empezar. semana de exámenes. La semana de exámenes es un gran ejemplo. Entonces, su semana de finales o de exámenes es un ejemplo de un estrés crónico mediano, ¿sale? Van a estar estresados por una semana, pero terminan los exámenes y se acaba el estrés, ¿sale? ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? ¿Ahora? Pues si tienes como alguna inquietud médica, el Ajá. plazo en ir a checarte con el doctor y ya después que te diga como la respuesta. Exacto, una semana donde a lo mejor tienes cita con un doctor y toda esa semana estás angustiada de que qué te va a decir el doctor de tus exámenes o lo que sea, y ya vas al doctor y te dice que tus exámenes están bien y te puedes relajar, ¿no? Pero esa semana tuviste un estrés crónico mediano, ¿no? Porque te duró varios días, pero no más de una semana ese estrés, ¿no? En lo que te hiciste los exámenes y fuiste con el doctor a la cita, etcétera. ¿Antonio? ¿Me escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Va. Esto podría ser fecha de pagos, ya sea de la tarjeta, del internet, luz, gas, agua, casa. Alguien que tiene a lo mejor muchas deudas, como dice Antonio, a lo mejor esa semana te llegan muchos recibos, ¿no? O tienes que hacer muchos pagos en ciertas semanas del año. Esas semanas van a ser muy estresantes para ciertas personas que les cuesta trabajo pagarlas y van a tener estrés crónico mediano, ¿sale? Que va a durar más de un día, pero menos de una semana, porque a lo mejor después de esa semana pueden pedir préstamos, etcétera, y pagar sus deudas, ¿sale? Entonces, terminando la semana, ya están relajados de nuevo cuando ya pudieron pagarlas, ¿sale? Esos son ejemplos de eventos que nos pueden estresar más de un día, pero no tanto tiempo, ¿sale? Generalmente menos de una semana. Entonces, ¿qué sucede en el estrés crónico mediano? Ya dijimos que en el estrés agudo el sistema inmune se potencia, se vuelve muy eficiente, pero ¿qué sucede con el estrés crónico mediano? ¿Qué han visto que pasa cuando tienen la semana de exámenes? Lo que seguramente han visto es que terminando la semana, ¿qué pasa? Se enferman, ¿sale? Se les da gripa, tienen todo tipo de infecciones del estómago a lo mejor, o tienen dolores de cabeza, etcétera. Todo esto puede pasar porque la respuesta de estrés llega a un límite, ¿sale? Sus respuestas de catecolaminas tienen cierto límite. Cuando pasan ese cierto límite, ustedes ya no pueden producir más. Y entonces es cuando se inmunosuprimen, ¿sale? Eso quiere decir que su sistema inmunológico baja. Y eso es por un agotamiento de catecolaminas, ¿sale? Aquí no es tanto que la concentración del cortisol esté alto en este tipo de estrés, sino más bien es el hecho de que las catecolaminas bajan, ¿sí? O hay resistencia a ellos de parte de los receptores, o bien las catecolaminas hacen que las células depleten todos los nutrientes, porque las catecolaminas, una de las acciones que hacen es que hacen que las células como que traguen más nutrientes. Pero si ustedes se acaban las reservas de nutrientes que tienen, como de vitaminas y minerales, entonces se les termina. Y después de una semana de estar estresados, sus células del sistema inmune se terminan sus reservas. Se pueden acabar el hierro que tienen, el cobre o ciertas moléculas que les ayudan a potenciar la respuesta inmune. Cuando se les termina, después de esa semana estresante, se quedan sin ese nutriente y su sistema inmunológico ya no tiene cómo defenderse, ¿sale? Y es cuando les dan infecciones, por ejemplo. ¿Qué tipo de infecciones van a ser aquí? Van a ser infecciones cortas, ¿sale? Generalmente gripas, infecciones intestinales, no van a ser infecciones que los van a llevar al hospital, ¿sale? Van a ser infecciones que los van a dejar a lo mejor en cama el fin de semana, o sea, no van a ser infecciones menores. Y eso es por agotamiento del sistema inmunológico. En lo que descansan por esa infección o ese agotamiento, su sistema inmunológico otra vez agarra fuerza,
¿sale? Vuelven a agarrar nutrientes, vuelven a recuperar horas de sueño perdidas. O sea, pasan muchas cosas por malos hábitos durante esa semana combinados con el estrés semicrónico que van a hacer que bajen sus respuestas inmunológicas. Por ejemplo, van a dormir mal, van a comer mal, van a tener niveles elevados de catecolaminas toda esa semana y van a estar produciendo ciertos niveles de cortisol basal, ¿sale? Entonces, todo eso resulta en infecciones que son leves y por eso a veces la gente dice que te enfermas para poder descansar. Este es el ejemplo de cuando tienes que descansar después de tener una infección leve, ¿sale? Y es por este estrés crónico mediano, por agotamiento de las reservas, ya sea de catecolaminas o de nutrientes, ¿vale? Una de las cosas que han visto, por ejemplo, a los que les interesa, es si te vacunas, por ejemplo, para influenza, para COVID, para neumococo, y tuviste una semana pesada, vas a hacer mucho menos defensas ante la vacuna. Entonces, no les recomiendo que se vacunen si tuvieron una semana estresante, ¿sale? Porque su cuerpo no va a tener suficientes nutrientes o no van a tener resistencia suficiente, perdón, van a tener exceso de resistencia a las catecolaminas y eso va a hacer que no produzcan buenas respuestas inmunológicas, ¿sale? Entonces, un tip es la semana que los vayan a vacunar, traten de dormir bien, traten de no estar sobreestresados esa semana para que puedan tener una mejor respuesta a la vacuna, ¿sale? Me imagino que en muchos casos las vacunas que no sirven es porque los vacunaron en un pésimo momento, a lo mejor estaban bajo mucho estrés y eso hace que baje la eficiencia de la vacuna, ¿sale? Ok, ¿qué pasa con el efecto combinado de las catecolaminas y los glucocorticoides cuando es por muchos días? Esto va a ser todo lo contrario. Hace que los linfocitos se mueran, dejen de proliferar, o sea, ya no hay tantos linfocitos protectores y nos causan básicamente disminución de las defensas, ¿sale? También nos afectan a las células citotóxicas, las células que atacan a los tumores y que atacan a los virus. Estas células dejan de llegar a donde tienen que llegar cuando hay demasiado estrés por varios días y dejan de tener la maquinaria molecular necesaria para poder hacer su chamba, ¿sale? Entonces, dejan de poder matar células correctamente, ¿sale? Y por eso cuando andamos estresados por varios días, pues nos dan infecciones virales, sobre todo. Ok, con eso resumiría el estrés crónico mediano o el estrés semicrónico y el efecto del sistema inmune. Lina, no sé si podrías resumir lo que sucede cuando tenemos estrés semicrónico, es decir, estrés más o menos por una semana. ¿Qué sucede con nuestra respuesta inmunológica? Así como en términos muy generales, lo que les acabo de decir en los últimos 10 o 15 minutos. Si nos pudieras hacer como un breve resumen, sería genial. Lina, ¿estás con nosotros? Ok, creo que no. Vámonos con quien sigue. Sofía. Creo que eres Sofía Bejar, es número 3. No sé si estás con nosotros. Sí, aquí estoy. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos estresados por más de un día, pero menos de una semana, con nuestra respuesta inmunológica? Pues el estrés crónico disminuye defensas y pues nos hace enfermarnos más. ¿Nos hace qué? Enfermarnos más. Nos hace enfermarnos más, exacto. ¿Cómo es que disminuyen las defensas? ¿Qué es lo que sucede que hace que disminuyan? Igual en términos muy burdos, lo que hayas entendido. Pues las ¿cómo eran las catecolaminas? Ajá. Pues se comen los nutrientes, ¿no? Más bien, las catecolaminas hacen que las células del sistema inmune se coman los nutrientes. Entonces, se nos agotan los nutrientes porque las células del sistema inmune se los comieron, ¿sale? Se los acabaron. Y eso fue por la acción tan crónica de las catecolaminas, ¿sale? No sé si ya te quedó más claro, Sofía. Pero lo que dijiste estuvo bien. Sí. Okay, perfecto. Vámonos ahora con
la respuesta, yo lo llamo ultracrónica y su efecto en el sistema inmunológico. Ultracrónica va a durar más de una semana. Entonces, estos son eventos estresores muy fuertes, generalmente traumáticos, que nos dejan un estrés postraumático y que vamos a tener que lidiar con estrés por más de una semana. ¿Sale? Aquí les puse algunos ejemplos de la famosa escala que vimos en otra clase, la escala de Raji-Holmes. Entonces, el perder a un esposo o una pareja por fallecimiento, la separación o divorcio de una pareja, que uno de nuestros papás desarrolle alguna enfermedad, ya sea neurológica o de otro tipo, el pelearnos con nuestra pareja, el tener una pelea fuerte, tener algún tipo de efecto crucial en académico negativo, y sufrir un asalto, lo que sea que ya habían dicho, pero ya el impacto como postraumático de eso, ¿sale? Que nos va a durar generalmente más de una semana. Este tipo de estrés ultracrónico, ya es el que va a tener el cortisol elevado, ¿sale? Más de una semana, ese ya vamos a ver el efecto del cortisol directamente actuando sobre las células. Y aquí sí, el efecto del cortisol es tremendo. Aquí vamos a tener no solo agotamiento por lo que sucedió en la primera semana, que hubo elevación de catecolaminas y todo eso, que nos depletó de nutrientes, sino que vamos ahora a tener el efecto crónico y el efecto ultracrónico. Entonces, vamos a tener ahora impactados igual los hábitos como el dormir, el comer, que también tiene un impacto inmunológico, pero también vamos a tener ya efectos a nivel de personalidad, ¿sale? Vamos a tener alteraciones en neurotransmisores porque dura mucho tiempo este estrés y vamos a poder tener cambios en personalidad, ¿sale? Por este estrés postraumático tan fuerte. Y este tipo de estrés, ya te puede llevar al hospital, ¿sale? Ya puedes tener infecciones severas, puedes desarrollar cáncer, ¿sale? Por inmunosupresión muy fuerte. Puedes desarrollar que baje mucho tu respuesta inmunológica, ¿sale? Entonces, sobre todo infecciones crónicas o infecciones muy severas que te puedan llevar al hospital o que tengas una infección por muchos meses, ¿sale? Y por ejemplo, los que tienen COVID largo, se sabe que antes de desarrollar el COVID largo, las secuelas de COVID, tuvieron un estrés crónico, ¿sale? O sea, un evento postraumático o varios eventos postraumáticos antes de infectarse por COVID. Y el impacto del cortisol que tenían es lo que causó todos los estragos por la infección por COVID y por eso siguen en cama meses después de haber tenido COVID, ¿sale? El efecto sobre todo va a ser en cosas como la respuesta citotóxica, la respuesta de los linfocitos, que son como los generales, la respuesta de anticuerpos. Todo esto va a ser por el cortisol, ¿de acuerdo? Y este tipo de estrés no se va a recuperar con los buenos hábitos. O sea, podemos tratar de descansar, comer mejor. Definitivamente eso nos puede ayudar, pero necesitamos eliminar la fuente de estrés psicológico, el evento traumante, para poder mejorar, ¿sale? Entonces, aunque le mandes al paciente que haga ejercicio, que duerma bien, va a ser muy difícil que haga eso con todo el cortisol tan elevado que va a tener, pero vamos a suponer que lo logras manejar con fármacos. De todas maneras, la persona va a tener muchísimo cortisol en sangre y eso va a tener un impacto en la respuesta inmune, ¿sale? Y la única manera de apagarlo va a ser con fármacos muy fuertes más terapia, ¿sale? En este caso, van a bajar sobre todo, bueno, inicialmente eran las respuestas antivirales y luego ya todo tipo de infecciones bacterianas, parasitarias, por hongos, ¿sale? Ya infecciones más crónicas pueden ocurrir. Ok, ¿qué tipo de eventos se les ocurre que pueden afectar a mucha de la población con este tipo de estrés ultracrónico? ¿Cuáles son eventos que ya afectan a toda una población y que pueden causar disminución muy importante de la inmunidad por exceso de cortisol? ¿Cuáles son ejemplos de estos? Fer. ¿No podría ser, por ejemplo, la pandemia, el virus? La pandemia, guerras, terremotos, desastres naturales. Aquí ya dijeron el estrés de monkeypox. Sobre todo si se hubiera salido de control por muchas semanas y nos hubiéramos tenido que proteger aislándonos,
ese estrés crónico de la pandemia, de las pandemias y de los desastres naturales causan este estrés ultracrónico donde producimos cantidades de cortisol elevadas, la mayoría de nosotros, y eso hace que nos puedan dar ya infecciones crónicas, por ejemplo, ¿sale? Muchas personas a lo mejor desarrollaron nuevas enfermedades a partir de la pandemia, ¿sale? O desarrollarán a futuro, ¿vale? Entonces, esto es lo que sucede. ¿Y por qué sucede? Por el efecto del cortisol. El cortisol directamente actúa ahora en cantidades elevadas sobre los receptores tipo 2 y los receptores tipo 2 están a nivel nuclear y controlan la regulación de genes que apagan la respuesta inmunológica. Entonces, la respuesta inmunológica se apaga casi por completo y nos hace muy susceptibles a desarrollar tumores, a desarrollar infecciones crónicas y a desarrollar complicaciones severas por infecciones, ¿sale? Nos inmunosuprimimos, básicamente. Por eso es muy importante cuando estén bajo mucho estrés crónico, por ejemplo, en una pandemia, que traten de tener herramientas para mejorar su estado de ánimo, ¿sale? Ok, y vámonos con el último tipo de cosa de respuesta al estrés que nos puede generar enfermedades inmunológicas. Esto yo le llamo la respuesta al estrés repetitiva. ¿A qué me refiero? Me refiero a exacerbaciones del estrés agudo, ¿sale? Pero que ocurren por mucho tiempo, ¿sí? Aquí estamos hablando por horas, o que son muy, muy intensas, ¿sale? Y que se acompañan de emociones muy intensas, ¿sale? Se pueden acompañar de estados de depresión, estados de ansiedad muy intensos, ¿sale? Y el exceso de estos nos puede generar exacerbación crónica de la respuesta inmunológica, ¿sale? Los glucocorticoides normalmente disminuyen la respuesta inmunológica, como ya lo vimos, y por eso si a una persona le das dexametasona o algún glucocorticoide, le vas a apagar la respuesta inmunológica. Y los glucocorticoides se piensa que están diseñados para protegernos de que no tengamos demasiada exacerbación del sistema inmunológico, si no tendríamos inflamación todo el tiempo. Si tú le quitas las glándulas suprarrenales a un animal, ese animal desarrolla hipersensibilidades como enfermedades autoinmunes y mueren, ¿sale? Por eso es importante tener ese cortisol ahí guardado en caso de que tengamos exceso de respuesta. Por ejemplo, sepsis o alguna infección muy avanzada, la propia respuesta inmunológica nos puede matar. Entonces tenemos ese cortisol guardado para protegernos en caso de que fuera necesario, ¿sale? Protegernos de nosotros mismos. Pero ¿qué sucede? Una persona que tiene estrés todo el tiempo, sobre todo un estrés muy fuerte y por una temporada, donde tienes estrés repetido, pero muy, muy fuerte, o sea, muy intenso. No me refiero como el anterior, que tienes estrés crónico basal y que nos inmunosuprime, sino aquí me refiero como picos de estrés muy, muy elevados y luego disminuyen, y luego otra vez picos muy, muy elevados y otra vez disminuyen. Ese tipo de estrés repetitivo e intenso es el que nos puede causar exacerbaciones del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque hacemos resistencia a los glucocorticoides, ¿sale? Cuando tenemos esos picos de forma crónica, nuestros receptores se vuelven insensibles a los glucocorticoides. Eso quiere decir que ya no funcionan para apagar la respuesta inmune y entonces tenemos exacerbación de la misma. Ejemplos de cosas que nos pueden pasar. Nos pueden dar alergias, ¿sale? Esta exacerbación nos puede causar alergias o nos puede causar enfermedades autoinmunes, ¿sale? Dependiendo del tipo de estrés. Algo que he visto es que las alergias, sobre todo, es por ansiedad. Entonces, el tipo de estrés se combina con otras hormonas que se liberan durante la ansiedad, probablemente catecolaminas, y esto nos genera sobre todo alergias, ¿sale? Las alergias se han observado sobre todo asociadas con ansiedad. Y por otro lado, cuando se produce mucho enojo, ¿sale? Ciertas hormonas que se liberan en el enojo, que todavía no entendemos bien, y ciertos neurotransmisores, cuando es por episodios de enojo repetitivos y muy, muy fuertes, esto nos puede generar enfermedades autoinmunes o cuando suprimimos ese enojo, ¿sale? Y pudiera ser por esta resistencia que se hace a los glucocorticoides. Entonces se hace una resistencia después de que tratan de apagar la respuesta inmunológica y ya después de cierto momento ya no pueden, hay un punto de no retorno.
y ahí es cuando ya desarrollamos estas respuestas de alergia o de autoinmunidad. Esta hipótesis se conoce como la hipótesis de insensibilidad a glucocorticoides y fue propuesta por Miller. Básicamente lo que Miller encontró es que pacientes que tienen cierto estrés van a tener el mismo número de receptores a glucocorticoides que otro no estresado, pero estos receptores dejan de funcionar. ¿Sale? Entonces una persona que está con muchos estrés, eventos estresantes agudos, muy intensos, puede generar resistencia a los glucocorticoides. Dejan de funcionar, dejan de hacer su chamba. ¿Sale? Y la hipótesis de Miller es precisamente que estos brotes excesivos de glucocorticoides desensibilizan a los receptores. ¿Sale? Ok. Personas que tienen depresión también a veces cursaron antes con estos eventos estresores muy intensos y por eso tienen tan exacerbado esta respuesta. Ok, alguien que levante la mano y que me diga ejemplos en su vida o de algún familiar donde hayan tenido varios eventos estresores muy intensos, agudos, en un periodo corto, y cómo a lo mejor desarrollaron alergias o enfermedades autoinmunes después de este periodo. Ángela. El fallecimiento de mi tía, esa misma semana también tuve exámenes finales y una certificación. Y la respuesta que obtuve fue gripa, dolor de cabeza y alergia. Ok. En la piel. Sí, ahí por ejemplo la alergia posterior pudo haber sido por ese periodo tan intenso y que hayas desarrollado una especie de resistencia a los glucocorticoides en ese periodo tan intenso de estrés que tuviste con esos 3 eventos. ¿Sale? Javier. Esto le pasó a un tío, no sé, bueno, no fue como enfermedad autoinmune, pero le robaron 2 carros, creo que se murió un familiar y cosas así, pero a él le dio un paro cardíaco, pero... Un paro cardíaco. Justo en los infartos puedes tener exceso de inflamación. Entonces la inflamación crónica, que también ocurre en enfermedades cardiovasculares, como lo vimos en la clase, también son causados por estos picos de estrés, ¿sale? Entonces nadie sabe de dónde viene esa inflamación, puede ser por la dieta, etcétera, pero una de las explicaciones puede ser por esa resistencia a los glucocorticoides cuando tienes varios eventos muy estresantes, agudos, en un periodo corto, ¿sale? Entonces en el caso de tu tío, ese infarto puede ser favorecido por las hormonas directamente, pero también por la respuesta inflamatoria causado por esos eventos estresantes agudos y la resistencia a los glucocorticoides, ¿sale? Ese estrés repetitivo, ¿vale? ¿Qué otro tipo de inflamación crónica conocen que hemos visto en las otras clases? Aparte de infartos y eventos cardiovasculares, ¿qué otro tipo de inflamación crónica conocen que pueden generar enfermedad? Déjenme preguntarle a gente. Pau, número 4. ¿Qué otras enfermedades inflamatorias conoces, además de los infartos? Que también pudieran ser por inflamación crónica o inflamación muy intensa, secundaria a la insensibilidad a glucocorticoides por eventos estresantes agudos. ¿Podría ser la fibromialgia? Ok, la fibromialgia es más, bueno, ahorita está siendo clasificada más como una enfermedad autoinmune, aunque ciertamente algunos ponen el componente de inflamación, pero otro tipo de enfermedades inflamatorias que conozcas, aparte de esa. Alguien puso colitis. Sí, la colitis es un ejemplo. La gente que desarrolla enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sale? También es un tipo de enfermedad autoinmune, pudiera ser por eso, ¿sale? Otros ejemplos serían, sí, hipersensibilidad a ciertos componentes, ¿no? Como parecidos a alergias. Y aquí es por esta respuesta exacerbada, aguda, ante el estrés, ¿sale? Síndrome de intestino irritable pudiera ser también, pero como es un síndrome, hay diferentes enfermedades. Algunas, a lo mejor, pudieran ser causadas por este mecanismo de la insensibilidad a los glucocorticoides en el intestino. Otro es las enfermedades metabólicas como la diabetes. No sé si han escuchado que la gente dice, me dio diabetes porque me dio susto. Tuve un susto muy fuerte. ¿Lo han escuchado? Sí, presionen el botón verde para ver cuántos han escuchado a sus parientes decir o a sus conocidos
Es que me dio diabetes porque tuve un susto o diabetes. Eso pasa justamente porque tuviste un estrés agudo muy, muy fuerte, repetido, en un periodo corto, y hacen insensibilidad a los glucocorticoides. Eso causa inflamación crónica o inflamación aguda muy intensa que daña los tejidos metabólicos y por eso desarrollan diabetes. También esa inflamación causa resistencia a la insulina, ¿sale? Entonces ya empiezan a entender mejor los mecanismos. En el caso del estrés postraumático, se ha visto, y alguien hizo un video el bloque pasado de esto, las personas que tienen estrés postraumático, creo que fuiste tú, Alo, ¿no? No me acuerdo quién fue. Las personas que tienen estrés postraumático se ha visto que tienen exacerbada su respuesta inmunológica, tienen mucha inflamación, pueden tener neuroinflamación y pueden tener todo tipo de problemas cardiovasculares y cardiometabólicos, ¿sale? Y es por esos episodios de estrés agudo, por el estrés postraumático muy intensos, ¿sale? Pueden generar este problema, ¿sale? Entonces pueden estar inmunosuprimidos o bien pueden tener exacerbación inflamatoria. Por eso puede ir en cualquiera de las dos direcciones, dependiendo si el estrés es basal y crónico o si el estrés es agudo, pero muy intenso. La depresión también se piensa que pudiera ser por inflamación. Entonces, la depresión secundaria a inflamación por un estrés agudo es por esto, porque se genera resistencia a los glucocorticoides y la inflamación se genera a nivel neurológico. Tienes neuroinflamación y eso te genera depresión, ¿sale? Ok. Hay una segunda teoría que dice que lo que causa exceso de inflamación, enfermedades autoinmunes y alergia puede ser la combinación de glucocorticoides con ciertas citocinas. Cuando se combinan en ciertos niveles, esto nos genera la enfermedad, ¿sale? Entonces necesitas, por ejemplo, que haya citocinas asociadas a alergia por el componente genético o ambiental, más exacerbación de glucocorticoides muy intensa. Y la combinación de ambas te genera alergia, ¿no? La susceptibilidad a alergia. Entonces, eso es otra explicación que pudiera explicar por qué algunas personas desarrollan alergia y otras desarrollan autoinmunidad, ¿sale? Aunque las dos sufran los mismos eventos estresores, ¿no? Pudiera ser. Y los efectos inmunológicos crónicos es que cambia la inervación, también el estrés muy agudo, ¿sí? Muy, muy agudo, pero repetido, puede cambiar cómo se inervan ciertos órganos inmunológicos. Y esto hace que ahora produzcamos en exceso células inmunológicas y hasta se liberen células inmunológicas como células inmaduras mieloides. Estas básicamente nos pueden generar todo tipo de daño en la periferia, ¿sale? Entonces, alguien que tiene estrés repetido también se altera cómo funcionan sus órganos inmunológicos. Ok, vámonos con los efectos positivos de las emociones positivas para cerrar la clase, ya falta poco. Entonces, la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, se sabe que bloquea muchos de los efectos negativos sobre el sistema inmunológico, ¿sale? Uno de los ejemplos que hace es que bloquea la acción de las células citotóxicas, la inhibición de la acción. Entonces, mientras que el estrés hace que las células citotóxicas sean menos activas, la serotonina, cuando estamos felices, o hacemos ciertas actividades como dormir bien, que aumentan la serotonina, eso hace que ya podamos recuperar un poco las respuestas de citotoxicidad que tenemos, ¿sale? Los antidepresivos, de hecho, hacen eso. No sé si alguien está tomando antidepresivos. Los antidepresivos hacen que otra vez mejoremos un poco la inmunidad en personas que estaban deprimidas, porque aumentan las concentraciones de serotonina a nivel cerebral y un poco a nivel periférico también. Y eso junto hace que la serotonina mejore las respuestas inmunológicas, ¿sale? Entonces, el hecho de que tomen antidepresivos puede ser también bueno en el sentido de que previenen tumores o previenen infecciones, ¿sale? De hecho, ha habido estudios y las personas que toman antidepresivos tienden a tener menos infecciones, ¿sale? Que las personas que están deprimidas y no los toman. Esto de las emociones positivas regulando el sistema inmune se postuló hace casi 60 años y algo que todavía no se entiende muy bien es
el grado de emociones positivas, cómo afecta, porque obviamente no es lo mismo la risa que la tranquilidad, por ejemplo, ¿no? Las dos son consideradas positivas, pero no tienen el mismo impacto. Se piensa que entre más intensa es una emoción positiva, probablemente tiene mejor impacto o un impacto más duradero, ¿sale? Entonces, una de las cosas que funciona, que hacen las emociones positivas, es que disminuyen la activación del sistema catecolinérgico y disminuyen la activación del sistema de glucocorticoides. Entonces, lo apagan y con eso ya dejan de generar daño por estos dos sistemas y activan al sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es el que nos relaja, el que generamos energía y eso hace que el sistema inmunológico otra vez aumente. ¿Sale? Se ha visto, por ejemplo, con la medición de inmunoglobulina A en saliva. Esto es una de las mediciones más comunes que van a encontrar en los estudios psicológicos, que le miden a las personas la inmunoglobulina A en la saliva y si aumenta o disminuye, eso les dice un poco sobre cómo está la respuesta inmunológica de la persona. Y han visto que las emociones positivas aumentan y las emociones negativas disminuyen a esta inmunoglobulina en la saliva. Ok. Otra de las cosas es que aumentan hormonas positivas, ya hablamos de ellas, hormonas como la hormona de crecimiento, oxitocina, prolactina, todas estas aumentan con emociones positivas, como reírnos, socializar con amigos, estar con nuestras parejas, si estamos en una relación sana. Todo esto hace que aumenten nuestras defensas. Y van a favorecer actividades regeneradoras, por lo mismo de que activan el sistema nervioso parasimpático. Entonces nos permiten funcionar como un buffer de estrés. Todas estas actividades mejoran o revierten los efectos del estrés. Por ejemplo, el hacer ejercicio, el dormir mejor y el querer hacer más actividades sociales. ¿Sale? También mejoran ciertas citocinas que están asociadas con protección y disminuyen citocinas que están asociadas con inflamación tóxica, ¿sale? Como el factor de necrosis tumoral. Entonces, las emociones positivas mejoran las moléculas que nos protegen y disminuyen aquellas moléculas que solamente se usan en casos de emergencia, ¿sale? Y que pueden ser muy dañinas si están elevadas de forma normal en nuestro cuerpo, como en condiciones de estrés crónico o estrés muy intenso, ¿sale? Finalmente, hay ciertas actividades que se sabe que mejoran la regulación inmunológica causada por estrés. Estas actividades pueden ser desde cursos del manejo de estrés que puede tomar una persona, el meditar todos los días, sobre todo después de 6 meses, empieza a haber una mejoría muy notoria en cómo controlamos las respuestas de estrés. El hacer ciertas actividades corporales como el yoga, el tai chi, todo esto hace que manejemos mejor el estrés corporal, ¿sale? E indirectamente también el estrés mental. Y hay un tipo de felicidad que es la felicidad duradera o eudaimónica. Este tipo de felicidad, por ejemplo, es en las personas que son disciplinadas, personas que a lo mejor guardan el placer para después, pero primero hacen las cosas importantes. Este tipo de felicidad que acompaña ese tipo de actos nos regula y nos protege contra enfermedades, ¿sale? En cambio, la felicidad que es hedónica, la felicidad que es por buscar placer directamente, eso nos exacerba las catecolaminas y nos causa inmunosupresión. Entonces nos favorece infecciones, cáncer, etc. Entonces es mejor, digamos que es más sano, escoger el tipo de felicidad eudaimónica. Y por eso las personas que tienen este tipo de conducta durante su vida, que son más disciplinadas y que prefieren guardar el placer para después, tienden a vivir más tiempo, ¿sale? Padecen menos infecciones y padecen menos cáncer. También tienen menos enfermedades autoinmunes y alergias. Y finalmente, hacer ciertas cosas como ejercicio, ¿sí? O tomar el eustrés, el estrés beneficioso, ¿sí? Cuando nos sometemos a poquito estrés, pero estrés que podemos manejar y lo hacemos de forma constante, eso es muy beneficioso para nuestra respuesta inmune. Entonces, el estar estresados, pero no al grado donde nos deprimimos o nos ponemos muy ansiosos, eso es muy bueno para nuestro sistema inmune. Es mejor eso a evitar todo tipo de estrés, ¿sale? Entonces es bueno retarnos, pero con estrés que podamos manejar, ¿sale?
por ejemplo, el ejercicio. Y todo esto va a activar respuestas como la respuesta citotóxica, la respuesta de los linfocitos T, etc. ¿Sale? Con eso termino la clase de hoy y no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para cerrar la clase. Si no tienen preguntas o comentarios, ahí lo dejamos. ¿Sale? Gracias, profesor. A ustedes. Cuídense mucho. Bye, profe. Bye, que estén muy Gracias, bien. profe. Hasta luego. Bonito fin.